¿Te ha pasado estar en medio de una multitud y aún así sentir una soledad profunda? Ese hueco que ni los likes ni los mensajes logran llenar. Marco Aurelio también lo sintió. A pesar de haber sido emperador de Roma, rodeado de consejeros, soldados y sirvientes, muchas veces se enfrentó a la experiencia de sentirse solo, profundamente solo. No una soledad por ausencia de personas, sino esa más sutil, la de estar desconectado de uno mismo. En sus meditaciones escribió: La tranquilidad está en ordenarte a ti mismo. Es decir, la verdadera compañía no está en los demás, sino en la forma en que habitas tu interior. Aunque te rodeen las voces, los compromisos y los estímulos del día a día, ese vacío interno persiste si no aprendes a conectar contigo mismo. Marco Aurelio entendía que el ruido del mundo no se compara con el ruido de la mente, que no importa cuán ocupado esté el exterior si tu interior está desordenado. Por eso insistía en el cultivo de la reflexión, de la atención, del silencio consciente, no como una huida, sino como una forma de regresar a lo esencial. En otro pasaje dice: Huye a tu interior, en tu interior está la fuente del bien, y ella puede brotar continuamente si la cavas siempre. Él no hablaba de encierro ni de aislamiento, sino de reconexión, de recordar que dentro de cada persona hay un lugar al que siempre se puede volver, un refugio que no depende de aplausos ni de aprobación, un espacio sereno donde no hace falta fingir nada. Y en tiempos de incertidumbre o de soledad, eso se vuelve vital. Cuando sientes que no encajas, cuando lo que haces ya no te llena, cuando nadie parece entenderte, puedes detenerte y mirar hacia adentro. No para buscar respuestas rápidas, sino para escucharte de verdad. Marco Aurelio también escribió: El alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Por eso cuidaba lo que pensaba. Cuidaba cómo se hablaba a sí mismo. Sabía que si alimentaba su mente de juicios y quejas, su alma acabaría contaminada por dentro. Pero si nutría su conciencia con verdad, con orden, con claridad, entonces, incluso en medio de la tormenta, podía mantenerse en pie. No hay nada malo en sentirse solo. A veces es un aviso de que has estado demasiado tiempo lejos de ti, de que necesitas regresar, no a la imagen que das, sino a tu verdad más íntima, a ese lugar donde no hay máscaras ni obligaciones, solo presencia. Y ahí, en ese espacio, puedes reencontrarte. Puedes descubrir que incluso en la soledad hay una forma de estar acompañado, porque tú estás ahí. Y eso, para Marco Aurelio, era suficiente. Cuando sientas que el mundo parece estar girando a tu alrededor y que no sabes hacia dónde dirigirte, recuerda las palabras de Marco Aurelio. La vida de cada uno está en sus pensamientos. Mantente alerta y no dejes que te arrastren las emociones. Es una invitación a estar consciente, a no dejar que las circunstancias externas determinen nuestro estado interno. La soledad a veces nace del hecho de que estamos demasiado centrados en lo que no podemos controlar, en lo que no está en nuestras manos. Pero si miramos hacia adentro, si regresamos a la quietud que siempre está disponible, la soledad se transforma. Ya no es algo que se sufre, sino algo que se entiende. Cuando sentimos esa desconexión, esa falta de propósito, es fácil caer en la trampa de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Nos decimos a nosotros mismos que necesitamos más, que necesitamos algo diferente, algo externo para llenar ese vacío. Pero como enseñaba Marco Aurelio, no te preocupes por lo que no tienes, preocúpate por lo que haces con lo que tienes. Es decir, la soledad no es una falta de algo, sino una invitación a redescubrir todo lo que ya está dentro de ti.
Marco Aurelio entendía que no es lo que nos falta lo que nos define, sino lo que somos capaces de hacer con lo que ya tenemos a mano. Si abrazamos nuestra soledad, si la aceptamos y la entendemos, podemos encontrar fuerzas que antes creíamos inexistentes. Un tema recurrente en las meditaciones es la idea de que nada en el mundo tiene poder sobre nosotros si no lo dejamos. El sufrimiento, la tristeza, la soledad misma son el resultado de cómo elegimos interpretar los eventos. Si te encuentras en un lugar donde la soledad te abruma, no te juzgues. Marco Aurelio decía: Lo que nos sucede no depende de nosotros, pero cómo lo afrontamos, sí. Es una forma de tomar responsabilidad sobre lo que sientes, no en el sentido de culpabilizarte, sino de empoderarte. La soledad no es una condena, es una oportunidad para fortalecer tu carácter, para conocerte profundamente. Y al final, no se trata de eliminar la soledad, sino de encontrar paz con ella. Cuando Marco Aurelio se encontraba solo, no sentía temor ni angustia. Lo veía como una oportunidad para profundizar en su propia mente y así encontrar claridad. El hombre que se encuentra a sí mismo en paz, en cualquier lugar puede sentirse como en casa. Es un recordatorio de que la paz no depende de las circunstancias, sino de tu estado interno. Puedes estar en el centro de una multitud y aún así sentir paz. Y puedes estar completamente solo y encontrar esa paz aún más profundamente. Al final, lo que nos da esa serenidad interior es el cultivo de la virtud, el compromiso con el orden interno y la reflexión. Marco Aurelio veía la vida como un campo de entrenamiento para el alma. No era algo que se debía esperar pasivamente, sino algo que se debía enfrentar activamente, con un corazón tranquilo. La vida no se mide por los momentos que respiramos, sino por los momentos que nos quitan el aliento. En otras palabras, no busques la validación externa, no busques que la multitud te aplauda. La vida verdadera está en esos momentos donde te encuentras solo contigo mismo, pero profundamente conectado con lo que eres. Ahí, en esa paz, es donde reside tu verdadero poder. Pero solo cuando te encuentras en paz contigo mismo, puedes estar realmente en paz con los demás. Pero, ¿y si la soledad no fuera solo un estado para aceptar, sino una maestra que te guía hacia una verdad más profunda? Marco Aurelio, en su sabiduría, entendía que los momentos de soledad son oportunidades para escuchar lo que el alma susurra, lo que el ruido del mundo suele ahogar. La soledad no siempre es cómoda, pero es en esa incomodidad donde crecemos. Imagina que estás caminando solo por un sendero al atardecer. El viento acaricia tu rostro y no hay nadie más alrededor. En ese silencio, ¿qué escuchas? ¿Es el eco de tus preocupaciones? ¿De tus deseos insatisfechos? ¿O es algo más profundo? Marco Aurelio diría que es tu alma pidiéndote atención. En Meditaciones escribió: No te dejes distraer por lo que sucede a tu alrededor. Aprende a estar contigo mismo. La soledad te invita a dejar de correr, a detener la búsqueda frenética de distracciones y a sentarte con tus pensamientos. No para juzgarlos, sino para entenderlos. A veces la soledad aparece cuando nos sentimos incomprendidos, cuando nuestras palabras no encuentran eco en los demás. Pero Marco Aurelio nos recuerda: No necesitas que todos te entiendan. Basta con que tú te entiendas a ti mismo. La necesidad de validación externa es una trampa. Creemos que si alguien nos comprende, si alguien nos ve, el vacío desaparecerá. Pero la verdadera comprensión comienza en ti.
La soledad te enseña a ser tu propio refugio, a no depender de las opiniones de los demás para sentirte completo. Piensa en la soledad como un lienzo en blanco. Puede parecer intimidante al principio, pero es en ese espacio vacío donde puedes pintar lo que realmente eres. Marco Aurelio solía reflexionar al final del día, solo frente a la inmensidad de su responsabilidad como emperador. En esos momentos no buscaba llenar el silencio con ruido, sino aprender de él. Él decía: el silencio no es vacío, es la presencia de lo eterno. Cuando te permites estar solo, sin distracciones, descubres que la soledad no es una ausencia, sino una presencia. La presencia de tus pensamientos, de tus valores, de tu esencia. Y en esa presencia encuentras claridad. La soledad te obliga a enfrentarte a las preguntas que evitas. ¿Qué quiero de verdad? ¿Qué me hace sentir vivo? ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis principios? Estas preguntas no son fáciles, pero son necesarias. Marco Aurelio insistía en que la vida es breve y que cada momento debe ser aprovechado para acercarnos a nuestra mejor versión. Él decía: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte está cerca. Vive bien ahora. La soledad entonces no es un castigo, sino una oportunidad para alinear tu vida con lo que realmente importa. Pero aceptar la soledad no significa resignarse a ella. Significa usarla como un faro que ilumina tus pasos. Cuando te sientes solo, pregúntate: ¿qué estoy buscando fuera de mí que ya no tengo dentro? Marco Aurelio creía que todo lo necesario para una vida plena ya está en nosotros. La razón, la virtud, la capacidad de elegir cómo respondemos al mundo. La soledad te recuerda que no necesitas nada más para ser suficiente. Y cuando aprendes a ver la soledad como una maestra, algo mágico sucede. Ese peso que sentías en el pecho se transforma en ligereza. Ya no huyes de ti mismo porque has descubierto que estar contigo es suficiente. Marco Aurelio lo expresó así: donde quiera que estés, estás entero. No te hace falta nada. La próxima vez que la soledad llame a tu puerta, no la rechaces. Invítala a entrar, escúchala y déjala enseñarte quién eres realmente. Si la soledad es una maestra, también es un espejo que refleja las ilusiones que nos atan. En un mundo donde las redes sociales nos bombardean con imágenes de felicidad y conexión, es fácil creer que la soledad es un defecto, una señal de que algo está mal en nosotros. Pero Marco Aurelio, con su mirada clara, nos invita a cuestionar esa creencia. Él escribió: no te dejes engañar por las apariencias. Lo que parece valioso, a menudo es vacío. Piensa en las veces que has buscado llenar tu soledad con ruido. Una notificación, una conversación superficial, una distracción cualquiera. ¿Cuánto tiempo duró esa satisfacción? Probablemente muy poco. Porque la verdadera conexión no está en la cantidad de personas que te rodean, sino en la calidad de la relación que tienes contigo mismo. Marco Aurelio lo sabía bien. El hombre que no está en armonía consigo mismo, no puede estarlo con los demás. La ilusión de la conexión externa nos hace creer que necesitamos ser vistos, escuchados, aplaudidos para sentirnos completos. Pero esa búsqueda es como intentar llenar un cubo con un agujero en el fondo. Por más que viertas, siempre se vacía. La soledad, en cambio, te enseña a reparar ese cubo. Te muestra que la plenitud no depende de lo que recibes, sino de lo que cultivas dentro de ti,
Imagina un árbol en medio de un bosque. Aunque está rodeado de otros árboles, su fuerza no depende de ellos. Sus raíces se hunden profundas en la tierra, buscando agua y sustento por sí mismo. Así es tu mente, decía Marco Aurelio. No necesita aferrarse a los demás para sostenerse. Sé como un promontorio contra el que rompen las olas. Permanece firme y el mar se calma a tu alrededor. La soledad te invita a ser ese promontorio, a encontrar tu fuerza interna, a no dejarte arrastrar por las olas de la opinión ajena o las expectativas del mundo. Pero, ¿cómo construir esa resiliencia interior? Marco Aurelio proponía un ejercicio simple pero poderoso. Reflexionar cada día sobre lo que está en tu control. La soledad puede parecer abrumadora cuando te enfocas en lo que no tienes: compañía, reconocimiento, éxito. Pero si cambias tu perspectiva, si te concentras en lo que sí puedes controlar, tus pensamientos, tus acciones, tu actitud, la soledad pierde su poder para herirte. Él escribió: No tienes que controlar el mundo, basta con que controles tu mente. Prueba esto. La próxima vez que sientas ese vacío, haz una pausa, respira profundamente y pregúntate: ¿qué puedo hacer ahora mismo para honrar quién soy? Tal vez sea escribir un pensamiento, caminar en silencio o simplemente recordarte que eres suficiente. Estos pequeños actos de atención a ti mismo son como ladrillos que construyen un refugio interior inquebrantable. Y cuando la soledad se sienta pesada, recuerda que es temporal. Marco Aurelio, que enfrentó guerras, traiciones y la pérdida de seres queridos, sabía que todo en la vida es pasajero. Todo cambia, todo pasa. No te aferres a lo que no puedes retener. La soledad, como cualquier emoción, viene y va. No es tu identidad, no es tu destino. Es solo un visitante que te invita a mirar más allá de la superficie, a descubrir la fortaleza que siempre ha estado dentro de ti. Finalmente, la soledad te enseña a amar de verdad. Porque solo cuando estás en paz contigo mismo puedes ofrecer a los demás una conexión auténtica, libre de necesidad o de dependencia. Marco Aurelio lo expresó así: Ama solo aquello que está de acuerdo con la naturaleza, y nunca te faltará amor. Amarte a ti mismo, en tu soledad, es el primer paso para amar al mundo sin esperar que él llene tus vacíos. ¿Y si la soledad no es solo un espejo de nuestras ilusiones, sino también un recordatorio de la naturaleza fugaz de todo lo que nos rodea? Marco Aurelio, que vivió en un mundo de constantes cambios, guerras, enfermedades, traiciones, entendía que nada en la vida es permanente. En sus meditaciones escribió: Todo lo que ves pronto desaparecerá, y quienes lo ven también desaparecerán. Mantén esto en mente y no te aferres. La soledad en su esencia es un eco de esta impermanencia. Nos sentimos solos porque anhelamos que las cosas duren. Las relaciones, los momentos de felicidad, la sensación de pertenencia. Pero la vida, como un río, fluye sin detenerse. Intentar aferrarte a lo que no puedes controlar es como tratar de sostener el agua en tus manos. Cuanto más aprietas, más escapa. La soledad te invita a soltar, a aceptar que todo cambia y a encontrar paz en esa aceptación. Imagina que estás sentado junto a un río, observando cómo el agua pasa. Cada ola es única, pero ninguna permanece.
Así son las personas, los momentos, las emociones en tu vida. La soledad aparece cuando te resistes a este flujo, cuando quieres que el río se detenga. Marco Aurelio te diría: no luches contra la corriente, aprende a nadar con ella. Aceptar la impermanencia no significa rendirse, sino liberarte. Cuando dejas de aferrarte a lo que no puedes retener, la soledad deja de ser una carga y se convierte en un espacio de libertad. En ese espacio puedes redescubrir lo que realmente importa. La soledad te obliga a vivir y mirar más allá de lo temporal, a buscar lo eterno dentro de ti, tu capacidad de razonar, de actuar con virtud, de vivir con propósito. Marco Aurelio lo expresó así: lo que es eterno no está fuera de ti, sino en tu alma. Cuídala y nunca estarás solo. Tu alma es el único hogar que nunca te abandonará. La soledad te enseña a decorar ese hogar, a llenarlo de claridad, de fuerza, de amor propio. Y cuando aceptas la impermanencia, algo curioso sucede. La soledad se vuelve menos aterradora. Ya no la ves como una amenaza, sino como una compañera en el viaje de la vida. Porque si todo pasa, el dolor, la alegría, las personas, entonces la soledad también pasará. Pero mientras está contigo, puedes usarla para crecer. Marco Aurelio decía: cada momento es una oportunidad para practicar la virtud. No la desaproveches. La soledad es uno de esos momentos. Es una invitación a practicar la paciencia, la introspección, la resiliencia. La soledad también nos revela cuánto de nuestro sufrimiento proviene de las cadenas invisibles que nos imponen las expectativas sociales. Vivimos en un mundo que nos dice que debemos ser populares, exitosos, siempre acompañados, siempre sonriendo. Pero Marco Aurelio, que gobernó un imperio y aún así se sentía solo, sabía que esas expectativas son una prisión. Él escribió: libérate de la opinión de los demás y tu alma será libre. Piensa en las veces que te has sentido solo porque no encajas en lo que el mundo espera de ti. Tal vez sientes que no tienes suficientes amigos, que no destacas lo suficiente, que no estás viviendo la vida que deberías vivir. Pero, ¿quién define ese deberías? Marco Aurelio te invita a cuestionarlo. ¿Por qué das tanto poder a lo que otros piensan de ti? Su juicio no es tu verdad. La soledad te da la oportunidad de romper esas cadenas. Cuando estás solo, no hay nadie a quien impresionar, nadie a quien complacer. Es un momento de pura libertad, donde puedes ser tú mismo, sin filtros. Y en esa libertad descubres que no necesitas la aprobación del mundo para sentirte valioso. Marco Aurelio lo expresó así: tu valor no está en lo que posees ni en lo que los demás dicen de ti. Está en lo que eliges ser. Imagina que estás en una habitación vacía, sin espejos, sin voces externas. ¿Quién eres en ese momento? La soledad te permite responder a esa pregunta. Te permite despojarte de las máscaras que usas para encajar y abrazar tu esencia. Y cuando lo haces, algo poderoso ocurre. Dejas de temer la soledad porque te das cuenta de que nunca estás realmente solo. Tu mente, tu alma, tu capacidad de reflexionar siempre están contigo. Y en esa libertad encuentras una fuerza que no depende de las circunstancias.
Marco Aurelio, enfrentando las presiones de un imperio, encontraba consuelo en su interior. Él decía: no importa cuán grande sea la tormenta, siempre hay un lugar tranquilo dentro de ti. La soledad te lleva a ese lugar. Te enseña que no necesitas el reconocimiento del mundo para sentirte completo. Finalmente, la soledad no es solo un espacio para reflexionar, sino un terreno fértil para cultivar la virtud. Marco Aurelio veía la vida como una oportunidad para practicar la justicia, la templanza, la valentía y la sabiduría, incluso en los momentos más difíciles. En Meditaciones escribió: no esperes el momento perfecto para ser bueno. Sé bueno ahora, en este instante. La soledad, aunque pueda sentirse como un desafío, es uno de esos instantes. Es una oportunidad para practicar la virtud contigo mismo. ¿Cómo? Siendo amable con tus propios pensamientos, incluso cuando son oscuros. Siendo valiente al enfrentar tus miedos sin distracciones. Siendo justo al no culparte por sentirte solo. Marco Aurelio te diría: trata tu alma con la misma bondad que tratarías a un amigo. Cuando estás solo, tienes la oportunidad de construir una relación más profunda contigo mismo. Es un momento para preguntarte: ¿estoy siendo fiel a mis valores? ¿Estoy viviendo de una manera que me enorgullece? La soledad te da el espacio para responder con honestidad y actuar en consecuencia. Y esa práctica de la virtud no solo te fortalece a ti, sino que transforma cómo te relacionas con los demás. Porque cuando estás en paz contigo mismo, puedes ofrecer al mundo una presencia más auténtica, más generosa. Marco Aurelio lo sabía. La virtud no necesita un público. Brilla en silencio, y eso es suficiente. La soledad es el escenario perfecto para dejar que tu virtud brille, sin necesidad de aplausos. Y ahora, mientras el eco de estas palabras resuena en tu mente, detente un momento. Cierra los ojos. Respira profundamente y deja que la soledad hable. No como un peso, sino como una guía, una maestra, una compañera en este viaje que es la vida. Marco Aurelio, desde la soledad de su tienda en el campo de batalla, escribió para sí mismo, pero también para nosotros. Nos dejó un mapa para navegar el vacío, para encontrar luz en la oscuridad, para transformar la soledad en un acto de amor propio y resiliencia. La soledad no es tu enemiga. Es un recordatorio de que eres suficiente, de que dentro de ti hay un refugio eterno, un hogar que no depende de las voces del mundo. Es un espacio donde puedes practicar la virtud, liberarte de las expectativas, aceptar la impermanencia y abrazar la autocompasión. Como enseñaba Marco Aurelio, no busques la felicidad fuera de ti. Está en tus pensamientos, en tus elecciones, en tu capacidad de ser fiel a ti mismo. La próxima vez que sientas ese vacío, no lo rechaces. Pregúntate, ¿qué me está enseñando esta soledad? ¿Qué parte de mí necesita ser escuchada? Y luego, con la valentía de un emperador y la humildad de un estudiante, da un paso hacia adentro. Allí, en el silencio, encontrarás no solo paz, sino poder. El poder de vivir con propósito, de amar sin depender, de ser entero incluso en los momentos más solitarios. Así que camina con la soledad, no contra ella. Llévala
contigo mientras paseas bajo las estrellas, mientras conduces en la quietud de la noche o mientras descansas antes de dormir. Deja que sus lecciones se graben en tu alma, preparándote para un nuevo día, un nuevo comienzo. Porque, como Marco Aurelio sabía, la verdadera libertad no está en escapar de la soledad, sino en abrazarla como un camino hacia tu verdad más profunda. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Estoicos al Poder.